quiero empezar esta tarde preguntándote, ¿y cuántos saben que ser padre, cuántos saben que la crianza siempre ha sido difícil? Levanten la mano. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? Prácticamente todos. Los que no, pues es porque no tienes hijos, ¿verdad? Y no te ha tocado lo difícil que es ser papá. Ahora, ¿cuántos saben que ser papá, ser mamá y criar hijos es más difícil hoy de lo que nunca ha sido? Levanta tu mano. Es más, levanta las dos y dices, ya me rindo, ya basta, ¿verdad? No puedo más, porque es una realidad. ¿Y por qué digo que es más complicado ser papá hoy que hace algunos años o décadas? Es porque hoy nos enfrentamos a problemáticas que no es que antes no existieran, pero no eran tan frecuentes, no eran tan comunes. El día de hoy encontramos niños que están batallando con ansiedad. Encontramos niños que están batallando con problemas de depresión, y no digo que eso antes no pasara, pero no era tan frecuente como lo es hoy. Por supuesto, siempre ha habido abuso en las escuelas y carrilla, y llámale como quieras, hoy le llaman bullying, y ha escalado a niveles realmente preocupantes. Hay niños que prefieren quitarse la vida orillados por el abuso y la burla y el maltrato que sufren muchas veces en las escuelas. Y no solo eso, sino que el día de hoy, a una edad ridícula, les damos estos aparatos a los niños, donde ellos tienen prácticamente acceso a todo. Y cuando digo todo, me refiero a cosas que nunca ninguna persona debería de ver, tenga la edad que tenga. Pero si como adultos destruye a muchas personas y a muchas familias, cuánto más a un niño. Y nosotros les damos esto y les decimos, mira, toma, diviértete, ¿verdad? Ve y no me molestes, entretente un rato. Y los ponemos a merced de la pornografía de bolsillo. Les abrimos el mundo del TikTok y del Snapchat y de todas esas aplicaciones donde encuentran todo tipo de influencias negativas, donde la perversión sexual está a un clic de distancia. Y no solo eso, sino que obviamente a través de estos dispositivos tenemos acceso prácticamente ilimitado a la información. Ahora, eso por un lado es bueno. Es muy bueno tener acceso a información y los que están estudiando, pues hoy es mucho más fácil. Jamás nos hubiéramos imaginado muchos de nosotros que estudiar o investigar sobre algún tema podía ser tan fácil como lo es ahora para muchos de estos niños. Pero al mismo tiempo que es fácil acceder a información, pues esto puede causar un montón de ansiedad. Yo hace unas semanas estaba viendo un documental, lo estaba viendo a través de un dispositivo de estos, y era un documental acerca de las anacondas brasileñas. ¿Alguien las ha visto? Son unos tremendos monstruos de serpientes gigantescos que se comen cocodrilos y vacas y como si fuera un dulcecito, ¿verdad? Y yo sé que en México no hay de esas. Pero sabes, por 2 semanas no quería salir de mi casa por miedo a encontrarme una, ¿me explico? Porque ahora los chicos pueden ver los horrores de la guerra en Medio Oriente en tiempo real. Sabes, hace poco tiempo hubo noticias tremendas de cómo secuestraron a un montón de gente y niños y allá en Israel y en la Franja de Gaza y todo eso, toda esa información está al alcance de nuestros hijos. ¿Y sabes qué es lo que eso les provoca? Estrés. No es de sorprender que sea una generación de niños que están creciendo con ansiedad porque tienen acceso a más información de la que pueden manejar. Si nosotros como adultos, y yo siendo adulto me asusté por las anacondas brasileñas, imagínate un niño de 6, 8, 10 años. Es información que no siempre pueden manejar. Ahora, yo sé que tú y yo como cristianos queremos hijos que conozcan y amen a Dios, ¿cierto? Si quieres hijos que conozcan y amen a Dios. Por esa razón comenzamos esta pequeña serie, no estoy seguro si va a ser de 2 o 3 domingos, pero que le he titulado Padres con propósito. Encontrar el propósito que Dios le ha dado a nuestra tarea como papás.
El mensaje de hoy se llama Hijos que aman a Dios. Y para empezar quiero leerte algo que se le conoce como el Shema. No sé si alguien ubica esta palabra, este concepto. El Shema es una oración que aparece en el Antiguo Testamento. Es una oración que hizo el patriarca Moisés y es la oración más esencial, es la oración más repetida en el judaísmo. Los judíos recitan esta oración en la mañana, recitan esta oración al atardecer, generalmente lo hacen con sus manos cubriendo sus ojos, y esta oración la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema, el versículo 5, el 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después sigue diciendo en el versículo 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y después dice algo muy interesante: repíteselos a tus hijos. En el versículo siguiente, en el versículo 7. En el versículo 7. Chicos, hay otro versículo. No hay, ¿cómo no? En el versículo 7 continúa diciendo: habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice: átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Yo no sé si has visto algún judío por ahí en Polanco, ¿verdad? Un día que andabas por ahí, y a veces ellos traen atados en su frente como unas cajitas. No sé si los has visto, a veces los traen en la mano. Es porque ellos tratan de obedecer este mandamiento de esa manera. Dice: átalos en tus manos, llévalos en la frente como un recordatorio. Y después termina diciendo: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y bueno, un montón de indicaciones que le da Dios a los papás por medio de este versículo. Ahora quiero decirte esto: si vamos a formar familias que amen a Dios, hijos que amen a Dios, si vamos a ser padres con propósito, tenemos que formar no solamente familias cristianas, sino que necesitamos formar familias cristocéntricas. ¿Cuál es la diferencia? Una familia cristiana simplemente es una familia que cree en Dios, ¿ok? Es una familia que ora cuando hay problemas, cuando les aprieta el zapato, oran. Cuando las cosas se complican y las deudas no se pueden pagar, ahí sí están buscando a Dios. Dios, ayúdame. Te prometo que si me sacas de esta, ahora sí voy a, ¿no? Son familias que van a la iglesia de vez en cuando es conveniente. Pero una familia cristocéntrica es diferente. Una familia cristocéntrica es una familia que ama a Dios, y ese es el llamado más grande de sus vidas: amar y conocer a Dios. Yo quisiera que tú te pongas como reto no ser solo una familia cristiana, sino ser una familia cristocéntrica, una familia con Cristo al centro de todo lo que son y de todo lo que hacen. Ahora, como papás, la mayoría sabemos que en los primeros años de vida de nuestros hijos tenemos la mayor influencia en ellos. La mayor influencia que un niño tiene en sus primeros años son sus papás. Todo lo que tú y yo hacemos para ellos es lo máximo, y es lo que los define, y es lo que les da identidad, y es lo que los marca en muchos casos para toda su vida. De hecho, tú y yo, la mayoría de problemas que tenemos, de malos hábitos, de problemas de carácter y de lo que tú quieras, problemas en tu vida, si le rascamos al trasfondo, la mayoría nos vamos a dar cuenta que fue porque en algo nos afectaron nuestros papás. Porque lo que los papás hacemos marca a nuestros hijos. Ahora, el lado positivo de esto es que si la verdad de Dios está en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a poder imprimir eso en sus vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo puedo yo imprimir
Mi amor por Dios en mis hijos, lo leímos al principio. Dice, habla sobre ello en el desayuno, en la cena, en la comida, camino a la escuela, antes de dormir, en el camino, cuando regresen, antes de acostarse, o sea, todo el tiempo. Dice ahí, tienes que estar hablando con ellos. ¿Sabes? Una familia cristocéntrica no es aquella en la que Dios es una parte de nuestra vida, como el Palacio de Hierro, es parte de tu vida. No, una familia cristiana, una familia cristocéntrica no es aquella en la que Dios es una parte de nuestra vida. Una familia cristocéntrica, Él es nuestra vida. Él es todo para nosotros. Por eso es cristocéntrica, porque todo gira en torno al centro, que es ¿quién? Cristo. Ahora quiero llevarte a preguntarte, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal como papás? Hoy vamos a ver 3 cosas que estamos viendo mal y lo vamos a decir así. La primera cosa que hacemos mal es, di conmigo, arriesgamos muy poco. La segunda cosa que hacemos es, rescatamos muy rápido. Y la tercera es, modelamos muy débil. Y vamos a explicarlas una por uno. ¿A qué me refiero con que arriesgamos muy poco? Muchas familias, si no es que la gran mayoría de familias, tienen como metas el evadir los riesgos y evitar el dolor, ¿sí o no? Muchas familias, ese es su meta, es evitar riesgos y evitar dolor. Ese se vuelve el propósito y la meta de muchas familias. Y yo quiero llevarte a recordar cuando éramos niños. Sé que hay algunos de más clásicos que yo, vamos a dejarlo así, ¿verdad? De un año más clásico, pero vamos de mi generación hacia atrás. Ponte a pensar cómo era cuando éramos niños. ¿Cómo era cuando llegaba el sábado? El sábado era, en el mejor de los casos, te salías a la calle en la mañana, en el peor de los casos te sacaban a la calle, porque mamá iba a hacer aseo, iba a trapear, iba a limpiar y no quería tener chamacos alrededor dándole. Entonces era, váyase a jugar. Y nos salíamos y volvíamos a casa en la tarde, volvíamos a casa en la noche, todos chamagosos, sudados, sucios, raspados. ¿Qué pasaba si tú salías y en la calle en el día te daba sed? Agarrabas la manguera, ¿verdad? O encontrabas una llave y la abrías y te pegabas ahí a la llave y saciabas tu sed. Nadie estaba de, ay no, dale su botellita de agua para que el niño no le vaya a dar no sé qué. No, hombre, resolvíamos. La única regla que mamá nos ponía al salir de casa era no te mueras. Regresa al rato y nada más no te mueras, ¿verdad? Pero ahora, ¿eso significa que nuestros padres no nos amaban? No, por supuesto que nos amaban, pero no estaban obsesionados con nuestra seguridad. No estaban obsesionados con evitar el riesgo y evitar el peligro y evitar el dolor. Somos la generación de las cicatrices. ¿Cuántos de aquí tienen cicatriz de alguna batalla en tu niñez? Descalabros, cicatrices, huesos rotos. ¿Sabes? Mis hijos no tienen cicatrices. Y estoy seguro que los hijos de muchos de ustedes no tienen cicatrices. ¿Por qué? Porque arriesgamos muy poco. Evitamos los riesgos, evitamos el dolor. A nosotros nos dejaban ir a la escuela solos. Nos dejaban ir solos. Yo no sé si te tocó esta experiencia de tener un tío que tenía una pick-up, una de estas camionetas con cabina abierta atrás con caja, y tenían varios primos, llegaban de visita y íbamos a ir a un parque. ¿Y qué hacían? Nos subían a todos allá atrás. Y el tío le metía pata y se brincaba los topes y ahí íbamos atrás, ¿verdad? Felices. ¿Cuál cinturón de seguridad? ¿Sabes cuál era el cinturón de seguridad? El brazo de mamá. ¿A poco no? Que te ahorcabas y dices, pero de aquí no te mueves, ¿verdad? Yo soy el cinturón de seguridad. ¿Cuáles bolsas de aire en los carros? ¿Sabes? Si el cinturón de seguridad lo inspiró la mamá, estoy seguro que la bolsa de aire la inspiraron las abuelitas. Pues ya después de unos años, como que se cuelga esto, entonces la abuelita le hace así y tú llegas. De ahí salió la bolsa de, ríanse un poquito, pues nomás. Ahora,
Por supuesto que es sabio proteger a nuestros hijos. Es parte de nuestra responsabilidad, cuidarlos y protegerlos, pero escúchame, tenemos que dejarlos crecer. Porque cuando tú los cuidas de esa manera, les estropeas un poco la vida. ¿Sabes? Ok, sí, los cinturones de seguridad son buenos. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que a lo mejor se está aprendiendo bicicleta, bueno, a lo mejor le pongas un casco, pero no necesitas rodilleras para ir a tirar la basura. ¿Sabes? Cuando yo le compré a mis hijos sus patines hace algunos años, ahí me tienes. Compré los patines y vi ahí coderas, rodilleras, casco, todo. Llegué a la casa con todo y estaba buscando unas cadereras que sí existen y son para los que hacen patinaje o juegan hockey, y no las pude conseguir y andaba yo bien preocupado porque y si se caen y se pegan y se me desnachan como yo y quedan así. Pero sabes, a veces tenemos esta obsesión y el problema es que cuando te esfuerzas en protegerlos del dolor, cuando te esfuerzas de más en protegerlos del dolor, les robas la confianza. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Sabes, es sorprendente ver hoy, he platicado con chicos que no quieren manejar porque les da miedo. Cuando yo estaba chavo, yo rogaba que me dejaran sacar el carro del garage, me explico. Era, por favor, papá, no, ¿cómo crees? No, ni alcanza los, no, sí alcanzo. Y ahora ya no quieren manejar, ya no, pido Uber, pido Didi, ¿verdad? Porque ya les da miedo y es impresionante que tienen miedo de ir a entrevistas de trabajo. He sabido de chicos, chicas que van con sus papás a las entrevistas de trabajo. Imagínate, a ese grado llegamos, ya ni hablar del matrimonio. Imagínate. Entonces, no solamente les robas la confianza en sí mismos, también les robas la confianza en Dios. Porque ¿cómo una persona va a aprender a confiar de Dios cuando no confía ni en él mismo? Y dice la palabra de Dios en Hebreo 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Para relacionarnos con Dios necesitamos fe, y la fe es confianza. Entonces, número 1, arriesgamos muy poco. Sí, hay que cuidarlos, pero también hay que dejarlos crecer. Número 2, rescatamos muy rápido. ¿A qué me refiero? Juanito olvidó que tenía que entregar mañana un proyecto de ciencias. Y ahí tienes a la mamá a las 2 de la mañana con las pestañas quemadas ahí terminando el proyecto de ciencias. Al otro día Juanito lo entrega, le pregunta, no tiene ni idea de qué es, pero se gana el premio al mejor proyecto de ciencias, y la mamá frustrada dice, pues sí lo hice yo, ¿por qué le dan el premio a él? Tenemos a Marianita, que se le olvidó la chamarra. La mamá le dijo, no se te olvide la chamarra porque amaneció frío. Ya no sabemos lo que es el frío, ¿verdad? Pero amanecía frío antes. Entonces, Marianita le dijeron, no se te olvide. Sí, mamá, no se te olvide. ¿Y qué crees que pasó? Se le olvidó. Y ahí está el día frío, el papá tiene que salirse del trabajo para ir a llevarle a Marianita la chamarra para que no se vaya a enfermar. Tenemos a Pedrito, de 29 años, que llega tarde a su trabajo y su mamá tiene que hablarle al jefe para decirles que Pedrito se quedó dormido, está chiquito. 29 años tiene Pedrito. ¿Sabes? Las consecuencias son un excelente maestro. Si tú le robas a tu hijo las consecuencias de no hacer lo que tiene que hacer, le estás causando un daño. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha, ¿qué? Lo que se siembra. Si tú le resuelves los problemas siempre a tu hijo, le estás enseñando que se puede salir con la suya aunque haya cometido un error. Le estás enseñando que alguien siempre va a salir a su rescate cuando a él se le olviden las cosas, cuando él sea irresponsable. Y la Biblia es muy clara, no te dejes engañar. Nadie. El hecho que dice que siempre, ¿cómo dice? Siempre se cosecha lo que se siembra.
es eso, no te vas a salir con la tuya. Y nuestros hijos tienen que aprender que hay consecuencias. Porque si les robamos las consecuencias naturales de sus errores, no nos sorprenda después tener hijos que no tienen temor de Dios. Porque eso es lo que les estamos enseñando. En Lucas capítulo 15 nos narra la historia del hijo pródigo. Muchos la hemos leído, la conocemos. Este muchacho que se rebela contra el papá, dice, ya no quiero estar aquí, dame mi herencia y me voy. Se va, malgasta todo, le da hambre, regresa con el padre y sabemos la reacción del padre, ¿verdad? El padre lo recibe con los brazos abiertos, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de perdón, pero escúchame bien, el padre jamás fue a rescatarlo. El padre lo recibió, sí, lo perdonó, lo recibió con los brazos abiertos, pero jamás fue a rescatarlo. Desafortunadamente muchos papás cometen el error de rescatar demasiado pronto. O sea, no dejamos que nuestros hijos se enfrenten las consecuencias de lo que han hecho en todos los niveles. Obviamente cuando son chiquitos, bueno, Juanito no hizo el proyecto de ciencias, bueno, mijo, ni modo, vas a bajar de calificaciones y eso va a tener consecuencias en casa. Ok, Marianita, te dije y te dije y te dije de la chamarra, no la llevaste, no pusiste atención, pues ahora te vas a gripar 3 días. ¿Me explico? Pedrito, 29 años, no te paraste temprano, te van a correr, mijo, era tu primer día. Y eso es lo que les va a enseñar a ser responsables. Entonces, número 1, arriesgamos muy poco. Número 2, rescatamos muy rápido. Número 3, modelamos muy débil. Si no somos serios respecto a nuestra fe, ¿cómo esperar que nuestros hijos lo sean? Si tú mismo no te tomas en serio tu fe, ¿qué te hace pensar que tus hijos lo van a hacer? Sabes, en la crianza, en los primeros años, se aprende más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Tus hijos no hacen lo que tú dices, tus hijos hacen lo que ven que tú haces. Entonces, escúchame bien, ¿quieres saber cómo alejar a tus hijos de Dios? El camino más rápido para alejar a tus hijos de Dios es el siguiente: di algo y haz lo contrario. Es decir, sé un hipócrita. Ven a la iglesia y da una cara y habla de cierta manera y llegando a casa sé totalmente distinto. Ese es el camino más rápido para alejar a tus hijos de Dios. El decir algo y hacer todo lo contrario. El decirle, no, es que somos cristianos, pero no oramos. Oh, no, es que somos cristianos, pero no perdonamos al familiar que nos hizo feo en Navidad. Oh, no, no somos cristianos, pero somos bien tacaños y bien codos. Ah, no, no es que somos cristianos, pero no servimos en nada. No nos comprometemos a servir a otros en la iglesia. No, somos cristianos, pero nos congregamos ahí nada más en Pascua y en Semana Santa y Navidad. Ahí sí no faltamos, ¿verdad? Ah, pero somos cristianos. Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice, Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo de labios me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces como papás esto es lo que hacemos. Y qué triste que Jesús expresara así de nosotros. Ah, el profeta Isaías tenía razón. Yo veo a David y David con sus labios dice que es y que hace, pero su corazón está lejos de mí. Y los primeros que saben que nuestro corazón está lejos de Dios son nuestros hijos. Ahora, nunca vamos a ser perfectos. No estoy diciendo que como papá tienes que ser perfecto y nunca equivocarte, pero si tú consistentemente dices una cosa y haces otra, te estás arriesgando a que tus hijos se alejen de Dios. Porque mientras sean niños los vas a poder traer. Pero conforme van creciendo, se empiezan a poner al brinco. Antes de entrar aquí me aventé un round con uno de mis hijos porque no quería entrar a Kids. Y ya empiezan a brincarle.
¿Sabes cómo logro que vaya y haga lo que tiene que hacer? Porque la ha visto y tengo toda la autoridad moral de decirle, mi hijo, aquí venimos a hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces tiene coherencia. Pero muchas veces hacemos lo opuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Arriesgamos muy poco, luego rescatamos muy pronto, muy rápido y modelamos muy débil. Ahora, no nos podemos quedar ahí, no venimos aquí a sentirnos mal y salir pensando que somos los peores papás del mundo y ya. No, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Los sociólogos han llegado a una conclusión y le han puesto un nombre, le han llamado la ley de la exposición. Y en la crianza lo podemos ver así. Esto que los sociólogos han encontrado que sucede en la interacción entre padres e hijos. ¿Cómo dice esto? ¿A quién y a qué expones a tus hijos? Moldeará en quiénes se convertirán y en qué creerán. Lo voy a volver a leer para que nos quede claro. ¿A quién, a qué personas y a qué situaciones expones a tus hijos va a moldear en quiénes se convertirán y en qué creerán? Hay un dicho popular que lo resume en: el que con lobos anda, se lo llevó la corriente. Dicen, no hombre, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si tú expones a tus hijos a malas actitudes, si los expones a un ambiente de imágenes hipersexualizada, a un ambiente de materialismo, donde lo único que importa es tener, si los expones a pensamientos perversos, a conversaciones vulgares, indecentes, si los expones a prejuicios, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, pero cuando nos presentan un bebé güerito, ¡ay, qué bonito, qué güerito, qué te salió! Y el prietito es, ¡ay, mira, es humano!, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y nosotros mismos exponemos a nuestros hijos a un ambiente de prejuicios. Obviamente eso les va a afectar. Si expones a tus hijos a valores mundanos, pues obviamente eso es lo que van a aprender. Ahora, el siguiente punto es: no podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios. No los podemos obligar a amar a Dios, pero podemos exponerlos a las personas correctas, a las experiencias correctas que aumenten la probabilidad de que ellos crezcan espiritualmente. Exponerlos a las personas y a las experiencias correctas que faciliten que ellos conozcan a Dios y que ellos amen a Dios. Entonces, escúchame bien, tú tienes que ser selectivo con qué personas rodean a tus hijos. Tienes que ser selectivo, no puedes dejar que cualquier persona esté cerca de ellos, porque esas personas o esas experiencias van a terminar cancelando o potenciando el hecho de que ellos conozcan a Dios. Sabes, el día de hoy es preocupante que muchos aquí en la casa, en Manantiales, no valoran el esfuerzo de que tengamos una escuela. Y muchos lo piensan, no, es que es el negocio de los pastores o no sé qué se imaginen, pero ¿sabes qué es? La escuela es uno de los primeros lugares donde nuestros hijos se pierden. Es el principal lugar donde están rodeados de personas incorrectas y de experiencias incorrectas. No te estoy diciendo que si no los inscribes aquí ya no te va a funcionar, pero tienes que ser muy selectivo con quién se junta. Tienes que ser muy cuidadoso incluso con la propia gente de tu familia a quienes los expones. A veces se nos hace muy fácil, no, están con mi hermana, están con mi tía, están con mi... ¿Sabías que la mayoría de los abusos sexuales está comprobado que se da por familiares cercanos? Ese tío que tú no dudabas, esa tía que tú confiabas, ese compadre o los hijos del compadre que tú no tuviste cuidado, muchos de ustedes lo sufrieron. Abusos en manos de un tío o de una tía. ¿Por qué? Porque tus padres no fueron selectivos en a quién te daban a cuidar, en a quién permitían influenciarte, en qué conversaciones estabas escuchando. Nosotros tenemos que tener cuidado. Las influencias que llegan a nuestros hijos.
Por eso la iglesia tiene el grupo de jóvenes, se llama Influencia. Porque queremos lograr eso. Pero si tú no lo traes, si tú no lo haces parte, escúchame, yo sé que luego los muchachos aquí se sacan cada barbaridad. Yo lo sé, me toca lidiar con ellos a veces. Yo sé que de repente dices, bueno, pues que no se supone que son cristianos. Pero escúchame bien, con todo y sus bañadas que se avientan luego, ¿dónde crees que es más probable que ellos experimenten cosas que los acerquen a Dios? ¿Aquí en la reunión de influencia con todo y la bola de locos que vienen? ¿O en los 15 años de tu sobrina Chonita, que ya todos andan bien cohetes y peleándose las sobrinas con los tíos? ¿Dónde crees que haya más probabilidad de que tu hijo experimente un encuentro con Jesús? Me explico, no hay que ser físico nuclear para entenderlo. Entonces ahora, si se trata de exponerlos a estas experiencias, te voy a dar dos situaciones a las cuales deberíamos exponer a nuestros hijos. La primera es exponerlos al gozo de conocer a Dios personalmente. Conocer a Dios personalmente es otro nivel. Juan capítulo 17, versículo 3 lo dice así: y esta es la vida eterna. ¿Quieres saber cuál es la vida eterna? Ahora, vida eterna no solamente se refiere a cantidad de tiempo, es una vida que no acaba, sino se refiere a una calidad de vida. Porque ¿de qué me sirve vida eterna? Una vida que nunca se acaba, pero sufriendo. ¿Quién dice yo quiero esa vida eterna? Pues no, ¿verdad? No tendría ningún sentido. La vida eterna tiene sentido cuando es una vida de bendición. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Dice Jesús. ¿Cuál es la vida que vale la pena? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la mera vida eterna. La vida chida, la vida que vale la pena. No es el ser exitoso, el tener dinero, el romperla en la sociedad y ser un exitoso. La verdadera vida es conocer a Dios. ¿Sabes? Yo les platicaba esto en la mañana. Uno de mis hijos, como que ni la escuela es para él, ni él para la escuela. ¿Me explico? Sí, ¿sabes cómo? Yo sé que algunos de ustedes fueron ese que dice, pastor, yo la escuela, pero para nada. ¿Me explico? O sea, mis peores años, y él como que le veo ahí, como que la escuela no es lo de él. Y a veces me preocupo. Y a veces digo, bueno, este compadre, ¿qué va a hacer? Cuando lo pongo ahí las tablas de multiplicar y sale con que 2 más 2 son, no sé. Y yo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este compadre? Y dentro de esa preocupación recuerdo, mi prioridad no tiene que ser que sepa multiplicar, que sepa sumar, que sepa quién descubrió América. Eso es importante. Pero si conoce a Dios, va a estar bien. Si él aprende a amar a Jesús, sea lo que sea, pase lo que pase, va a caer de pie, va a estar bien. Porque esa es la vida eterna, que lo conozcan a él. Entonces, como papás, tenemos que crear un ambiente donde tus hijos quieran platicar y tener discusiones sobre Dios de tal manera que no sientan que tienen que hablar de Dios, sino que para ellos sea natural. Tú tienes que tener conversaciones sobre Dios en casa como si fuera lo más normal del mundo. Que sea el tema de conversación más común en tu casa. En la semana estaba hablando con mis hijos porque les agarró, ahorita andan ahí obsesionados con un videojuego que se llama Fortnite, no sé si lo conoces. ¿Alguien conoce Fortnite? Ese que hizo, ahorita sabes. ¿Por qué digo? Es un videojuego y no me asustan los videojuegos, pero yo los escucho y los escucho hablar y este juego resulta que no sé si así es siempre, pero ahorita, en esta temporada, no sé cómo le llaman, todos los personajes tienen que ver con la mitología griega, ¿ok? Con todo el panteón griego, Zeus, ¿quiénes otros son de ahí? Esos, Hades, Poseidón, mira bien que sabes, no sabes los frutos del espíritu, pero Poseidón, no es cierto. Todos esos, me explico, y ahí andan, no, ya tengo a Zeus y ya matamos a Hades y yo, estos chavos, ¿qué onda?
Entonces estábamos el otro día en la mesa y me sacaron y digo, a ver, ya párenle. ¿Saben quién es Zeus? ¿Saben quién es Hades? ¿Saben de qué están hablando? Pues sí, pues son dioses griegos. Digo, pero a ver, ¿qué tiene que hacer un chavito un chavito cristiano del 2024 jugando y divirtiéndose con dioses y personajes que hace 2000 años le costaron la vida a otros cristianos? ¿Sabes? O sea, ¿qué tienes tú? ¿Qué carambas tienes que estar jugando con algo que a gente que se supone creía lo mismo que creemos les costó ser perseguidos y señalados y en muchos casos asesinados? No, se quedan así. Yo no les voy a prohibir jugar eso, pero tienen que pensar lo que están haciendo. ¿Y sabes por qué podemos tener esas conversaciones? Porque todo el tiempo estamos hablando de esto. Y todo el tiempo tratamos de poner a Dios en el centro, y tú tienes que hacer lo mismo en las cosas más simples. No te estoy diciendo que les des un estudio bíblico y abran sus Biblias. No. Tan simple como que si pudieron comprar una pizza o pudieron comprar un Kentucky para comer, digan, oigan, gracias a Dios que vamos a comer Kentucky. ¿No, nadie? Bueno, pizza, taquitos, lo que a ti te guste. Pero, ¿sabes? En algo tan simple, decirle, mi hijo, gracias a Dios, mira, pudimos comprar esto, vamos a disfrutarlo. O cosas como, ay, sacaste 10 en las calificaciones, gracias a Dios que puedes ser buen ejemplo a tus compañeros de clase. Y en todo lo que hagan, siempre involucrar a Dios. Hablar tanto de Dios. Mira, el domingo pasado yo les platiqué que falleció mi abuelita, la mamá de mi mamá. El día lunes fuimos al sepelio y estaban nuestros hijos ahí y venían preguntando que su abuelita, bisabuelita, esto y aquello. Y les veníamos diciendo que le dábamos gracias a Dios por la vida que tuvo, porque a sus 96 años murió prácticamente sana, no tenía achaques, simplemente su corazón se fue apagando hasta que falleció. Y una de mis sobrinas me dice, oye tío, entonces mi abuelita murió la muerte de los justos. Le dije, exacto, hija, porque ella ha leído eso en la Biblia. Y le digo, por supuesto que esa es la muerte de los justos, que no mueres por una enfermedad, no mueres porque te asesinaron, porque tuviste un accidente, sino que simplemente mueres porque ya cumpliste un ciclo y tu corazón simplemente se va apagando hasta que se termina y vas con Dios. Tu abuelita disfrutó de la muerte de los justos. Y todo el tiempo, aún en un momento de dolor como es la muerte, porque mis sobrinas, ellas convivieron mucho más con ella, estaban muy tristes, pero aún en ese momento pudimos apuntarlas hacia Dios y lo bueno que es Dios aún en medio de esa situación. Entonces tú tienes que hablar tanto de Dios y tan natural con tus hijos que cuando lleguen las dudas, porque van a llegar, porque tus hijos van a llegar a una edad donde se van a cuestionar todo lo que les has enseñado, pero tú has hablado tanto con ellos que esas dudas no las van a llevar con sus compañeros de escuela, no las van a llevar con su maestro, el ateo en la prepa, sino que tú vas a ser esa persona donde ellos se sientan seguros, aún para expresar sus dudas. Y tú los vas a poder guiar y los vas a poder ayudar. Tú tienes que modelarles el hablar con Dios. Que tus hijos aprendan a orar no porque se los impones y les dices que lo tienen que hacer, sino porque ven que tú lo haces. Porque ellos ven que tú buscas a Dios por medio de la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Y sabes, va a llegar un día en el que ellos ya no te van a buscar para que tú les enseñes, sino que ellos van a empezar a compartirte lo que ellos están descubriendo. Esto en el curso de crianza que estamos dando esta temporada en el instituto, hay un punto que se llama la mutualidad como pueblo y se refiere a que llega un punto en la crianza de los hijos, en la crianza cristiana, donde eso, dejas de enseñarles y comienzan a tratarse como hermanos en la fe. Yo no lo he vivido con mis hijos todavía, pero lo viví con mi papá y fue de las etapas más increíbles que pude vivir con él. Cuando nos íbamos y desayunábamos juntos y yo le decía, mira papá, leí esto, ¿y qué te parece? Y él me decía, estás loco, eso no es así. Y no, pero ¿por qué? Y hablábamos y discutíamos y en algunas cosas él me decía, oye, eso suena muy interesante, vamos a platicarlo más. Y ya no era él enseñándome, sino que él me guió de tal manera que ya éramos dos cristianos compartiendo lo que sabíamos, lo que estábamos aprendiendo. Y número 2,
Ya dijimos, exponerlos a la alegría, al gozo de una vida en comunión con Dios. Y número 2, exponerlos a la presencia y poder de Dios en su iglesia. Salmos 92, versículo 13, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Qué increíble sería que eso describiera a tus hijos, ¿no? ¿Quién le gustaría tener hijos así, plantados en la casa del Señor, floreciendo en los atrios de Dios? Es mi deseo para mis hijos. Escúchame, familias cristianas van a la iglesia cuando es conveniente. Cuando todo cuadra, cuando no se despertaron con resaca, van a la iglesia. Pero una familia cristocéntrica están plantadas en la iglesia. No van a la iglesia, ellos están plantados en la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué cosas no son opcionales en tu familia? ¿Qué cosas no son negociables? Por ejemplo, la mayoría de familias, la escuela no es opcional. No importa lo cansados que terminemos el domingo, si venimos regresando de un viaje, lo que sea, el lunes hay escuela y nadie lo duda, ¿ok? ¿Qué otras cosas no son opcionales? Ir al dentista, no sé, que las clases de danza, que el fútbol, y hay muchas actividades que podemos considerar y decimos, no, es que esto no es opcional. Pero ¿qué tal la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cuántos esposos se levantan en la mañana? Vieja, ¿qué? Vamos a ir a la iglesia. Pues no sé. Ya se levantaron los niños. Pues no sé. A ver, deja, veo. No, tan redormidos. Pues pregúntales. Y le dejamos a los hijos la decisión de si vamos a ir a la iglesia o no. ¿Me sigues? ¿Qué cosas no son opcionales? ¿Sabes? No lo digo presumiendo ni queriendo sentirnos más importantes, pero en casa de mis papás jamás nadie preguntó, ¿vamos a ir a la iglesia? Porque sabíamos que no era opcional. ¿Sabes qué sí pasó muchas veces? Que no era de el sábado terminamos cansados y el domingo no vamos a la iglesia, no. Era el domingo terminamos muy cansados. No sabes la cantidad de lunes que falté a la escuela. ¿Me sigues? Porque la iglesia no era opcional. La escuela era más opcional que la iglesia. Llegamos a faltar tantísimos lunes de examen, lunes de entregar proyectos y obviamente había consecuencias y nos tocaba a todos como familia sacar adelante eso porque no había sido por flojos o por descuidados, era porque habíamos ido a un viaje misionero, habíamos regresado tarde y al otro día dijeron, no, pues ya cumplimos con Dios, la escuela puede esperar. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos eso al revés? Una familia cristocéntrica hasta en vacaciones van a la iglesia. Es que hay lugares donde no, en la playa súper exclusiva que fui a Cancún, pastor, no hay iglesia. Bueno, tenemos una transmisión. Te puedes conectar ahí. ¿Tienes internet para el TikTok? Tienes internet para la transmisión en tus vacaciones. De hecho, lo padrísimo de esto es cuando llegue el día que le digas a tus hijos, vamos a planear las vacaciones, ¿qué les parece si nos vamos de tal a tal fecha? Y ellos te digan, no, es el congreso de jóvenes, íbamos a servir. Cuando los papeles se invierten y hasta las vacaciones dices, no, prefiero quedarme en la iglesia. Prefiero quedarme a servir. Sí, vamos a moverlas una semana, 2 semanas, pero estamos plantados en la casa de Dios. Cuando tus hijos los empieces a ver florecer en este lugar. En la mañana estaba hablando con un hombre que estaba un poco confundido y está pasando un momento de crisis y él decía, creo que me voy a ir de la iglesia. Y yo le dije, piénsalo muy bien, porque tus hijos están sirviendo y están plantados. Y tu esposa está sirviendo y está plantada. Ella no tiene broncas, tus hijos no tienen broncas, el del problema eres tú.
Resuelve tus problemas y sé hombre y no arranques a tus hijos de donde están plantados. Porque he visto a muchas familias y te los puedo traer y ellos te lo van a decir: pastor, me fui de Manantiales en un berrinche y ya regresé, pero regresé sin mis hijos. En ese berrinche mis hijos se me perdieron por no saber manejar un problema que era mío. Estaban plantados y yo en mi necedad los arranqué, pastor, y ya se perdieron. Y estoy orando por ellos, estoy creyéndole a Dios, pero mientras ya están lejos. ¿Cuál es la prioridad que le vas a poner a tus hijos? ¿La escuela? ¿Las reuniones familiares? Ellos saben que si visitó un familiar ya la iglesia se fregó. O aún con familia en casa les dices: a ver, invitados, tía, tío, es domingo, vamos a la iglesia. ¿Vienen o nos esperan? Ay, no, ¿qué van a decir? No los podemos dejar solos. Y ahí vas sentando precedentes y tus hijos aprenden lo que es importante y lo que no es importante. Si tú te la pasas dándole prioridad a otras cosas que no son la iglesia, el juego, el partido de fútbol, el parque, dormir, pararse temprano. Ay, hoy no vamos a la iglesia porque hay mal clima. Y a los 8 días, ay, no, hoy no vamos a la iglesia porque el clima está re bueno. Y si tú te la vives haciendo eso y nunca le das prioridad a la iglesia por encima de otras cosas, eso demuestra y a tus hijos les va marcando un precedente de qué cosas son importantes. Así que la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, pero hoy quiero terminar con una pregunta más. Ok, David, ¿qué pasa si lo estoy haciendo mal? Ya vi que todo esto lo estoy haciendo con las patas. ¿Qué hago? Comienza a hacerlo bien hoy. Así de sencillo. No importa el tiempo que lleves regándola, comienza a formar una familia cristocéntrica a partir de hoy. Una familia cristocéntrica solo existe y es posible cuando hay vidas cristocéntricas. Cuando yo como papá pongo a Jesús al centro de mi vida, cuando yo como mamá pongo a Jesús al centro de mi vida, entonces le enseño eso a mis hijos y dejamos de ser una mera familia cristiana a ser una familia cristocéntrica. Plantados, que Dios no es parte de mi vida, Dios es nuestra vida como familia. Y eso no te lo digo solo, es que ustedes son los pastores, qué fácil. No, no se trata de ser pastores o no, se trata de ser seguidores de Jesús. Todos somos llamados a vivir vidas y tener familias cristocéntricas. No podemos obligar a nuestros hijos a amar a Dios, pero sí podemos exponerlos a personas y a experiencias donde sea más probable que ellos se enamoren de Jesús. Por eso te animamos viene el campamento de niños y de jóvenes. Tenemos luego escuelas de verano, tenemos eventos con niños y encuentros de padres e hijos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en esos lugares, yo se los contaba la semana pasada, no sé qué hay en los campamentos, no sé si es la separación de no estar en casa con papás algunos días, pero algo pasa en los campamentos donde tantas vidas han sido transformadas en esos tiempos. Tienes que invertir en darle a tus hijos esos momentos. Si te gastas un dineral en la escuela, en los libros, en el uniforme, para que luego no sepan ni cuántos 4x4. ¿Por qué no invertir en cosas, en lugares, en personas que los van a acercar más a Dios? Ocupa las herramientas que la iglesia te acerca. Si tienes hijos de 11 y 12 años, tráelos, siéntalos aquí. Que vean a sus líderes alabar, levantar las manos. No sabes qué placer me da ver a mi hijo ahí. No sabe ni qué, pero está ahí, ¿no? Levanta las manos y tratando de seguir la letra en la pantalla. Pero está bien, empieza. ¿Cómo aprendieron a caminar? Pues imitándonos, parecían borrachitos ahí. Pues igual ahorita los ves ahí, parecen, decía un pastor, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Está Daniel ahí? ¿Cómo decía Chris Richards? Apaches marihuanos, así decía. Ahí están los jóvenes como apaches marihuanos, pero pues mejor que estén aquí marihuanos de la presencia de Dios que jalándole allá afuera. Así es que te animo a que
terminemos haciendo una oración. A lo mejor tú lo estás haciendo mal. Comienza a hacerlo bien hoy. Habla con Dios y dile: Señor, quiero ser un papá, una mamá con propósito.